Muy bien, un feliz sábado para todos. El tema de esta mañana es un tema que nos va a llevar a la reflexión a nosotros. Es un tema que no se predica mucho y yo lo considero que el único que ha ganado en ese sentido es el enemigo. Porque cuando hablamos de uno de los tres personajes de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, normalmente hablamos del Padre y también hablamos del Hijo y obviamos al Espíritu Santo, que es parte integral de la salvación del ser humano. Hoy vamos a aprender las funciones, la personalidad, si Él estaba en la creación y qué ha hecho a través de la Biblia. Pero no solamente eso, vamos a aprender que el mismo Jesucristo, como yo dije en la lectura bíblica, nos mandó el Consolador, ese que va a ser quien va a consolar nuestra vida, que va a hablar a nuestro interior, que nos va a motivar a entregar nuestra vida a Jesucristo. Entonces el tema lleva como título El Dios Olvidado. Hay un personaje bíblico tan importante como Jesús y su Padre Celestial, que con el transcurso del tiempo casi no se menciona, ni en las oraciones, ni en las predicaciones. Existen religiones que malinterpretan su existencia y su misión en la tierra. Por lo tanto, no es extrañar que muchos vivan una vida religiosa sin poder, sin gozo y sin esperanza. El mismo Dios en persona lo menciona, y Jesucristo, cuando vivió en la tierra, andaba con él todo el tiempo. De hecho, más adelante vamos a ver cómo la misma Biblia especifica que Jesucristo fue creado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Por lo tanto, Juan el Bautista y Jesucristo vinieron directamente ya con el sello del Espíritu Santo antes de nacer. También es importante que tomemos en cuenta su naturaleza y su función. Pero en esta exposición de la palabra de Dios, vamos a ver que para poder tener un conocimiento amplio del Espíritu Santo necesitamos ayunar, necesitamos orar, necesitamos estudiar más la palabra de Dios. Pero hay una pregunta que siempre sobresale. La gran mayoría de gente dice, ¿el Espíritu Santo será una persona? Porque ellos entienden que la palabra espíritu se refiere a algo que anda vagando en el aire, como el viento, así que usted lo siente aunque no lo ve. Vamos a ver en esta mañana si realmente el Espíritu Santo es una persona y cuáles son las funciones que Él tiene en el plan de salvación de los seres humanos. Por lo tanto, nosotros debemos tomar en cuenta de que el Espíritu Santo es claro, forma parte integral. Existe desde antes de la creación. El Espíritu Santo es Dios, igual que Jesús, igual que el Padre. Pero no es porque yo lo estoy diciendo, es que se lo voy a demostrar con la Biblia. Así que por favor busquen su Biblia para que comiencen conmigo a buscar estos pasajes bíblicos que hablan del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta. Un ser humano normal, ¿qué tiene? Tiene oído para escuchar, boca para hablar, ojo para ver, mano para actuar. Esas son las características de un ser humano normal, un cerebro para pensar, para tomar decisiones. Un ser humano se pone contento, un ser humano se pone triste. Todas esas características son de un ser humano. Ahora la pregunta es, ¿y el Espíritu Santo tiene esa característica? Porque si la tiene, entonces no es un espíritu, también es un ser humano. Entonces vamos con la Biblia a buscar los siguientes pasajes que nos indican si el Espíritu Santo es una persona o es un espíritu. Y comenzamos en el libro de San Juan. Vamos al libro de San Juan, en el capítulo 15, y vamos a leer los versos 26, y luego nos vamos al capítulo 16 y leemos el verso 8. En el capítulo 15 de San Juan, verso 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y el 16:8 dice:
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Primera característica del Espíritu Santo que indican que es una persona. El Espíritu Santo habla. Porque aquí dice bien claro que Él va a testificar de Jesucristo. Y no solo eso, Él va a tener juicio. En el juicio, como dice 16:8, bien claro. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo te pregunto a ti, ¿puede un espíritu convencerte de eso, a menos que no tenga una voz para hablar y un cerebro para actuar? O sea, si no tiene un cuerpo como tenemos nosotros, aunque Él es un cuerpo santo, entonces no reúne esas condiciones. Vamos a ver otra característica de por qué el Espíritu Santo es una persona. Libro de Efesios, capítulo 4. Ahora nos vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4. Ustedes pueden ir anotando los pasajes y después comprobándolos, porque me gusta que usted evalúe la predicación que hago para que entienda que yo digo lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice bien claro: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Yo pregunto, ¿un espíritu se puede entristecer? Es un ser humano que se entristece cuando usted le habla mal, cuando usted le hace algo que no le gusta. Entonces, otra característica de que el Espíritu Santo es una persona es que Él se entristece. O sea, tiene sentimiento. Por lo tanto, vemos aquí, la primera característica es que habla la verdad. La segunda es que se entristece. Vamos a ver otra característica del Espíritu Santo como persona. Romanos 8:26. En el libro de Romanos, capítulo 8 y el versículo 26, dice bien claro sobre su trabajo de intercesor. Y yo me imagino, si usted no puede hablar, si usted no puede escuchar, ¿cómo usted puede interceder por otro? Tiene que tener la característica de un ser humano para hacer eso. Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí tenemos una característica del Espíritu Santo que es nuestro intercesor. Por ejemplo, cuando dos personas están discutiendo, aparece un tercero que intercede y dice: dejen eso, no peleen, que eso no lleva a nada. También puede hacer que usted interceda por alguien para un trabajo. Mira, te voy a recomendar a fulano. Usted hace como ser humano el papel de intercesor. Pues aquí la Biblia me dice que el Espíritu Santo hace el trabajo de intercesor cuando estamos orando, porque no oramos como conviene. Oramos mal, porque Santiago lo dice, pedimos mal para nuestro deleite, y por lo tanto el Espíritu Santo es que le dice: no, esa no va, y solamente intercede por la oración en cosas que no convengan. Por lo tanto, esa es otra característica del Espíritu Santo, interceder por los seres humanos. ¿Qué más tiene el Espíritu Santo? Nos consuela. Como un espíritu que no tiene ojo, no tiene boca, ni puede hablar, puede consolar, ni tiene un corazón para sentir. Vamos a ver esta característica del Espíritu Santo en el libro de San Juan. Vamos para el libro de San Juan, capítulo 14. Y ahora, del verso 16 al 17, que fue parte de la lectura bíblica. San Juan 14, del verso 16 al 17, dice aquí, en el verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesucristo mismo le dice a sus discípulos: yo enviaré otro consolador. Entonces, Jesucristo es mi consolador y Jesucristo es un ser humano. Entonces Jesucristo no va a mandar un espíritu que ande vagando por el aire. Dice bien claro: yo mandaré otro consolador y le rogaré al Padre. Quiere decir que el mismo Jesucristo entiende que las funciones del Espíritu Santo van afines con las funciones de los seres humanos. Se entristece, se alegra, toma decisiones, intercede, ruega por nosotros. Algo más interesante todavía: ¿ustedes creen que un espíritu que anda vagando por el aire puede enseñar? ¿Qué te puede enseñar un espíritu? A un ser humano
en calidad de espiritual, como es el Espíritu Santo, que tiene un cuerpo espiritual, para que usted entienda, pero tiene las mismas cualidades y funciones tuyas y mías, tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, todo. Vamos a ver si el Espíritu Santo puede enseñar. San Juan 14:26, ahí mismo, pero subiendo más arriba dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, nótese que la palabra está acentuada. ¿Y qué es lo que se acentúa? Los nombres propios. Por lo tanto, es un ser humano, tiene su nombre propio, Espíritu Santo se llama, pero es un ser humano. Y dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Quién es que nos va a recordar todo lo que Jesucristo predicó? ¿Quién es que nos va a enseñar el plan de salvación? ¿Quién es que habla en nuestro interior y nos dice en esa vocecita que uno dice, la voz de la conciencia? ¿Quién es que hace ese trabajo? Es el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, el Espíritu Santo tiene las mismas funciones que un ser humano, pero las funciones de él son santas. Su naturaleza es santa, su carácter es santo, pero tiene ojos, tiene pies, tiene boca. Es un ser humano, pero en una dimensión diferente a la nuestra. Por lo tanto, debemos sacar de nuestra mente la idea que el Espíritu Santo anda por el aire. No, el Espíritu Santo es un ser humano que tiene una función específica, como la tiene el Padre y la tiene el Hijo. ¿Cuál es? Salvar la humanidad. Ahora, ¿qué característica más tiene el Espíritu Santo que nos ayude en nuestra salvación? El Espíritu Santo nos sella para la vida eterna. Vamos al libro de Efesios. Señores, oiga qué trabajo del Espíritu Santo, te sella para la vida eterna. Vamos al libro de Efesios, en el capítulo 1 y el versículo 13. Libro de Efesios, yo le aconsejo que anote los pasajes bíblicos y después al paso usted lo compara y entiende si esta predicación está acorde con lo que dice la Biblia. Libro de Efesios, capítulo 1, verso 13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra característica del Espíritu Santo es sellarnos para la vida eterna. Ningún ser humano tiene eso. Esa es una prerrogativa divina de él. Ningún ser humano puede sellarte para la vida eterna, no. Somos salvos a través de Jesucristo, pero el Espíritu Santo es quien nos sella para la vida eterna. Y una más, el Espíritu Santo transforma al pecador. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1 y el versículo 8. ¿Qué nos dice ahí? Libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Estamos hablando de la característica de que el Espíritu Santo es una persona. Hechos 1:8 dice: pero recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando llegue ¿quién? El Espíritu Santo, y me selle para la vida eterna, yo podré predicar en todos los lugares que Dios me mande. Ahora bien, hemos visto cómo estos pasajes bíblicos han demostrado que el Espíritu Santo es una persona. Yo espero que usted no tenga duda. Si usted anotó los pasajes bíblicos, usted lo puede comparar con su propia Biblia y darse cuenta que todas estas características del Espíritu Santo conllevan a que es una persona. Pero voy a aclarar, el Espíritu Santo tiene un cuerpo celestial y solo los privilegiados que podamos llegar al reino de los cielos lo vamos a ver. Así que haga planes para que usted también esté en ese lugar. ¿Qué más podemos decir acerca del Espíritu Santo? Hablemos de sus actividades. ¿Qué hace el Espíritu Santo en este mundo? ¿Dónde aparece por primera vez la participación del Espíritu Santo? Vamos al libro de Génesis. Libro de Génesis. Aquí me dice que el Espíritu Santo participó en la creación. Vamos al libro de Génesis. Capítulo 1 y el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Cuando dice ahí Espíritu de Dios, que está en letra mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Si fuera el Espíritu personal de Dios, sería en minúscula. Pero ahí está en mayúscula. Por lo tanto, aquí estamos viendo al Espíritu Santo participando en la creación. Pero no nos quedemos ahí. Vamos al versículo 26 del mismo capítulo 1. ¿Qué nos dice el versículo 26? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que gobierne sobre los peces, etcétera, etcétera. Me gusta la primera parte. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué Dios habla en plural? ¿Por qué pudo haber dicho voy a hacer hombre a mi imagen? No. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, incluye al Hijo e incluye al Espíritu Santo. Es decir, los tres estaban en la creación. Por lo tanto, el Espíritu Santo participó de la creación y participó también en la creación del hombre, de Adán y Eva. Vamos a ver entonces dónde más participa el Espíritu Santo. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Acompáñenme al libro de Mateo. Me encanta este pasaje. Libro de Mateo, comenzando ahí. Que hay características del Espíritu Santo, su participación en la tierra. Libro de Mateo, capítulo 3 y el verso 16. ¿Qué dice ahí? En el bautismo de Jesucristo, ¿qué hizo el Espíritu Santo? En el verso 16 dice bien claro: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo tomó la figura de la paloma y aprobó el bautismo de Jesús. Entonces ya estaban los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaban los tres participando en el bautismo de Jesucristo. Pero vamos a ver qué pasó con la comisión evangélica. ¿Quiénes estaban en la comisión evangélica? Vámonos al libro de Mateo, capítulo 28. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Un versículo bien conocido por nosotros, pero yo me estoy refiriendo a la participación del Espíritu Santo. Como dice ahí bien claro. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 28. ¿Qué dijo bien claro ahí? Dice el verso 19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de ¿quién más? Y del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es parte de los tres. El Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, y Papá Dios también es Dios, que en el Antiguo Testamento toma el nombre de Jehová. Entonces, hermanos, vemos también aquí que para la comisión evangélica de predicar el evangelio en el mundo entero, el Espíritu Santo tiene que estar ahí. De hecho, ¿quién convence del pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es que se mete en el corazón de la persona? Yo no puedo entrar en el corazón de la persona. El Espíritu Santo se entra y lo convence del pecado. Vamos a ver otra de las actividades del Espíritu Santo. En el nacimiento de Juan el Bautista, ¿quién participó ahí? Vamos al libro de Lucas. Libro de Lucas. Acompáñenme al libro de Lucas. ¿Qué le dijo el ángel que iba a suceder con este mensajero del Señor? Libro de Lucas, capítulo 1, Lucas 1:15, dice bien claro aquí: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. El ángel está anunciando a Elizabeth que Juan el Bautista va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de ella. ¿Qué sigue diciendo ahí con referencia a eso? El 41 del mismo capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 41 del capítulo 1? Dice bien claro: y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena de ¿qué? Del Espíritu Santo, como el ángel había dicho. Es decir, el Espíritu Santo estaba en Juan el Bautista antes de venir al mundo, porque así lo había establecido el ángel. Verso 67 del mismo capítulo 1. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces aquí vemos una familia completa llena del Espíritu Santo. Zacarías y papá,
la madre Elizabeth y el hijo Juan el Bautista. Pero ¿qué más, señores? Eso pasó con el Juan el Bautista. Y yo te pregunto, ¿y qué pasó con Jesucristo? ¿Qué pasó con Jesucristo? El mismo capítulo de Lucas, el mismo capítulo 1 de Lucas, pero ahora el versículo 35 dice, con referencia al nacimiento de Jesús, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En términos humanos podríamos decir que María quedó embarazada del Espíritu Santo. Claro está que no usó el método humano que usamos nosotros, porque Dios tiene poder para todo. Imagínense, hizo a Adán del polvo de la tierra, así que embarazar a María sin tocarla para el Espíritu Santo no era una cosa difícil. Ahora, la Biblia especifica bien claro que el ser que ella iba a tener ahí dentro había concebido por medio del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo, al igual que Juan el Bautista, nacieron con el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y fueron dos ejemplos. La Biblia no menciona un solo pecado que cometió Juan. No lo menciona la Biblia, excepto predicar la palabra de Dios, y por eso le cortan la cabeza. Y la Biblia no menciona un solo pecado de Jesucristo. Así que se ve que los dos tenían el poder del Espíritu Santo en su vida personal. ¿Qué más podemos decir? Veamos si solamente el Espíritu Santo se le manifestó a ellos dos y a los padres de ellos dos o a alguien más. Veamos el caso de Simeón. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ahí mismo en el libro de Lucas, capítulo 2, comenzando en el versículo 25. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Quién estaba con Simeón? El Espíritu Santo. Y le había sido revelado por el mismo Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación. Entonces vemos aquí a Simeón. ¿Quién le reveló a Simeón que ese niño que estaba ahí iba a ser el Salvador del mundo? El Espíritu Santo. ¿Quién más podemos ver aquí? Vemos también cómo el Espíritu Santo se reveló. El Espíritu Santo reveló lo que Judas iba a hacer. Escuchen esto. Ustedes saben que Judas traicionó a Jesús. También Judas se quitó la vida. ¿Y a quién le reveló el Espíritu Santo eso? Bueno, vamos a ver lo que dice Pedro, porque Pedro es el que está diciendo eso. Vamos al libro de Hechos. Hechos, capítulo 1. No lo digo yo, lo dice Pedro. Pedro dice que el Espíritu Santo reveló lo que Judas iba a hacer en su vida. Hechos, capítulo 1, verso 16. Dice Pedro, varones hermanos, era necesario que cumpliese las Escrituras, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Qué dice aquí Pedro? Que el Espíritu Santo iluminó a David y dijo lo que Judas iba a hacer. ¿Y qué hizo Judas? Traicionó a su maestro, lo vendió y luego se quitó la vida. ¿Qué más podemos ver aquí? El derramamiento del Espíritu Santo, ahí mismo en Hechos, capítulo 2 y el verso 4. La iglesia estaba en ayuno y oración, 40 días, ayunando y orando. Todo lo que tenían lo tenían en común. Es decir, nadie pasaba hambre porque se repartía todo lo de la iglesia entre las necesidades del pueblo. Pero escuchen las declaraciones sobre el Espíritu Santo. Dice aquí en Hechos, capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le decía que hablase. Oigan eso, el Espíritu Santo tiene el poder de que tú escuches el mensaje en la lengua original tuya. Pedro comenzó a predicar en su propia lengua, y si ustedes ven leyendo más abajo, ahí dice que había de diferentes lugares, personas ahí griegos,
de diferentes sitios, que escucharon en su propia lengua materna la predicación. Le pregunto yo a usted, ¿y Pedro era una persona que tenía conocimiento de varios idiomas? Hasta donde yo entiendo, Pedro solo hablaba el arameo y el griego koiné, que es el griego del pueblo, el popular, el más común. Pero Pedro no fue a la escuela, dice la Biblia. Entonces, ¿dónde aprendió Pedro todos los idiomas? No, el Espíritu Santo tomó la palabra de Pedro cuando Pedro hablaba en su idioma y toda la congregación que estaba ahí lo escuchaba en sus idiomas originales, y por eso fue que el Evangelio pudo esparcirse de una manera rápida. ¿Qué otra cosa nos da el Espíritu Santo? Por ejemplo, cuando usted se bautiza, ¿qué hace el Espíritu Santo? Hechos, capítulo 2, ahí mismo, por el versículo 38. Hay dos cosas que la persona recibe cuando se bautiza. Hechos 2:38 dice, Pedro le dijo a ellos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Cuando usted se entrega a Cristo, usted recibe dos bendiciones. El Señor le perdona sus pecados y también usted recibe el don del Espíritu Santo. Veamos también un caso más. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se le revela a los profetas, como lo hizo también con Juan en el Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, que hizo el Espíritu Santo con Juan. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, y el versículo 10. Génesis 1:10. ¿Qué dice? En mi Biblia lo siguiente. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Si ustedes ven ahí la palabra Espíritu está escrita en mayúscula, por lo tanto se refiere al Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de finalizar. Muchas religiones toman este pasaje para decir que cuando Juan dijo yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, se refiere al domingo. Juan no adoraba en domingo, Juan era judío, por lo tanto adoraba en sábado. Y cuando él hablaba en el día del Señor, no se refiere a domingo, se refiere al día que él, desde su niñez, su padre le enseñaba, que decía el Shabbat, el día sagrado del Señor. Eso es solamente un paréntesis. Pablo aconseja de cómo debe vivir una persona y agradar a Dios y a la vez ser dirigida por el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos cambiar nuestra vida? Tenemos que tener el Espíritu Santo en el corazón. Veamos los consejos que Pablo nos da en el libro de Romanos. Libro de Romanos, acompáñenme. No quiero terminar el tema sin que usted sepa esta parte, que es muy importante. Yo le puse un subtítulo, una vida llena del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver algunos pasajes. Libro de Romanos, capítulo 8. El versículo 1, comenzamos en el 1. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu Santo. El verso 5 y 6 dice, en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Vamos al capítulo 9, versículo 11. ¿Qué dice? 9:11. Estamos hablando de llevar una vida con el Espíritu Santo en nuestros corazones. 9:11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por quien, por el que lo llamó. Es decir, a través del Espíritu Santo, ellos van realizando esa parte. Vámonos al versículo, vamos de nuevo al capítulo 8, por ahora al versículo 14. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son que como hijos de Dios. Si usted quiere ser parte, el versículo 16, ¿qué nos dice? Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 26, sobre el mismo Espíritu.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27, más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la intención de Él y de su voluntad, Dios intercede por los santos. Como podemos ver, hermanos, para llevar una vida con el Espíritu Santo necesitamos practicar estos consejos que Pablo tiene en el libro de Romanos. Yo le pido que ustedes más adelante repase el capítulo 8 completo del libro de Romanos para que tenga una vislumbre más clara de lo que es vivir lleno del Espíritu Santo. Así que con este tema he tratado de aclarar algunos puntos, pero más que todo resaltar el hecho de que se predica muy poco del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de la vida cristiana. El Espíritu Santo, cuando vimos ahí, convence de pecado. El Espíritu Santo, cuando nos bautizamos, nos lo dan para que viva en nuestras vidas. O sea, sin el Espíritu Santo no podremos ir al cielo. Algunos dirán, pastor, pero es por medio de Cristo que yo voy al cielo. Sí, por el mismo Jesús dijo, yo le debo el Consolador, el cual enseñará todas las cosas. Es decir, es una combinación. Usted va a ir al cielo por el Padre, por el Hijo y también por el Espíritu Santo. Pero ahora mismo que Cristo está en el cielo, intercediendo por nosotros en el santuario celestial, entonces la obra de convencimiento la está dando el Espíritu Santo. La obra de bautizar la está haciendo el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es primordial para tu salvación y la mía. Yo te pido que trates de buscar más y estudiar acerca de Él en la Biblia. Y en tus oraciones no deje de mencionar al Espíritu Santo, porque es parte vital de nuestra vida cristiana. Yo voy a pedir a los que están aquí en línea, los que están en la iglesia, que se pongan de pie, y también para los que están en línea y aquellos que están viendo el mensaje a través de YouTube, yo quiero tener una oración especial con ustedes, para que Dios nos ayude a vivir una vida que le agrade a Él. Oremos. Querido Padre, sabemos que nos hemos descuidado en cuanto al Espíritu Santo, que se predica muy poco de Él, que se habla poco de Él, y muchas veces en las oraciones ni lo mencionamos. Pero te pedimos en este momento, Señor, que nos perdone por nuestra negligencia, por nuestra falta de buscar del Espíritu Santo como tú estableces en la Biblia. Hoy hemos aprendido que el Espíritu Santo es vital para nuestra salvación. Por lo tanto, Padre, permite que el mismo Espíritu Santo convenza a nuestros corazones de que tenemos que buscarlos a Él. Permite que el Espíritu Santo nos perdone y nos ayude a entender que sin Él no podemos llevar una vida victoriosa en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a comprender el hecho de que en ti hay poder a través del Espíritu Santo. Gracias por los que están aquí en la iglesia, bendice de su familia. Gracias por los que están a través del Zoom y de manera especial por los que están en YouTube. Donde quiera que se vea esta predicación, escucha sus oraciones, Padre, y ayúdale a prepararse, porque estamos viviendo tiempos difíciles y Jesucristo está a las puertas, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Favores que te pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga a todos.